the one we're gonna speak and learn. Yo he pensado mucho en ese tema I've been thinking a lot about this, y a diario le pido al Señor en mis oraciones and I ask the Lord in my prayers que me dé la fortaleza que necesito that He give me the strength that I need, para que se haga su voluntad en mi vida. so His will be done in my life. Porque debemos de aceptar que somos humanos y que a veces solos no podemos. We have to recognize that we are humans. We cannot do it in our own. Debemos de aceptar que a veces no podemos hacer las cosas que al Señor le agrada nosotros por nuestros propios medios. We have to think that we cannot do on our own with our own will. Pero tenemos el privilegio de poder hablar con el Señor por medio de la oración y pedirle lo que nosotros necesitemos. We have the privilege to speak with the Lord and ask Him what we need. Yo he leído la Biblia, I have read the Bible. pero es muy difícil memorizarse todo. It's kind of difficult to memorize it all. Pero, como dijo el hermano, tenemos que guardar los mandamientos en el medio de nuestros frontales, en nuestra mente, pues. Like the brother said, we have to keep in the forehead. Para cuando necesitemos aplicarlos, So when we need it to apply them, los tengamos a la mano, de la mente. so they will be there. Hay una escritura It's a scripture en Santiago in James 1:5 1:5. que dice que si alguno de nosotros If one of us tendremos falta de sabiduría, we lack for knowledge, que le pidamos al Señor, ask the Lord, el cual nos da todo abundantemente y sin reproche. which gives everything in abundance. ¿Y saben cuál es lo más maravilloso? And you know what the most awesome thing is? Que nos será dada. He will give it to us. Yeah. Debemos de aceptar We need to recognize que estamos viviendo en una época that we live in a time en la cual la mayoría de las personas which the majority of the people viven live sin el temor del Señor. without the fear of the Lord. Es algo muy triste It's sad porque imagínense vivir sin la ayuda del Señor, just amazing to live without the help of the Lord. vivir sin poder platicarle al Señor y ponerle nuestros problemas ante Él y que vivir sin su ayuda. To live without Him and not asking for help. Yeah. Sería duro. It will be really difficult. Imaginemos cómo vive toda esa multitud de personas que no conocen al Señor. Just think how they live, the people live that doesn't know the Lord. Y yo le pido al Señor que me dé la sabiduría, And I ask to give me the knowledge que me use para enseñar that He will use me to teach su evangelio, His evangel amigos, to our friends, familiares families, y conocidos. and people that I know. ¿Tienes un comentario, no? You have a commentary, brother? Miré como que querías decir algo. Yeah, I saw like you want to say something. No. Say. Porque nosotros como cristianos We like as a Christian, somos llamados we are called a hacerlo, a predicar el evangelio to preach the gospel como cristianos. like Christians. Y somos llamados a obedecerle al Señor en todos los mandamientos. And we are called to obey God and all His commandments.
Y yo a veces me pongo a pensar Sometimes I start thinking que cada uno de todos los cristianos que existemos en la tierra, that all the Christians that we exist in the earth, tenemos un miembro de nuestra familia, that we have a member in our families, un amigo, a friend un compañero de trabajo from work, o un conocido or somebody that we know que no son cristianos. that they are not Christian. Y que ellos necesitan conocer a Cristo. And they need to know Christ. Y nosotros vemos la necesidad que hay en su vida, que tienen la necesidad And de we, conocerle. and we see the need that they need to know Him. Pero malamente Unfortunately, les empezamos a hablar de la palabra we start speaking to them about the Word, y les empezamos a hablar del Evangelio. talk to them about the gospel. Unos lo reciben, Some receive Him, otros lo reciben más o menos, some so-so, pero otros definitivamente lo rechazan. and some reject it. Y otros se enojan y se alejan de nosotros. And some get upset and they draw away from us. Realmente es una tristeza esa situación que estamos viviendo. It's sad the situation that we live in, Ver cómo personas to see how people reaccionan de esa manera. react that way. Y esa es una de las cosas que le pido al Señor, And it's one of the things that I ask the Lord que me ayude that will help me a hablar su evangelio. to speak His my gospel. Que me ayude a hablarlo de una manera He'll help me to speak it in a way que yo sea usado por el Señor. that I be used for the Lord. Y que cuando yo les hable a una persona, And when I speak to somebody, no tengan una mala reacción. they don't have a bad reaction. Que no se enojen y no terminen alejándose de mí, o un poco peor, que terminen alejándose de las cosas del Señor. That they won't be mad and draw away from me or from the Lord. Ya, porque imaginen, pues, que se terminen alejándose de mí por hablarle del Evangelio como quiera. Pueda llegar alguien que quizá les hable mejor que yo del Evangelio de otra manera, pero que se terminen alejando de las cosas de Dios es un serio problema. Says if they end and draw away from me because I speak the gospel, but somebody else might be able to speak to them about it better, and they will receive it. Porque debemos de aceptar We have to recognize que compartir el Evangelio to share the gospel con otros with others no es fácil. is not easy. Y yo veo que a veces es más difícil And I see that it's more difficult compartirlo con alguien cercano a nosotros. to share it with somebody closer to you. Es más difícil. It's more difficult. Pero es maravilloso darnos cuenta But it's really awesome to know que todo lo que el mundo, lo que se hace en el mundo y lo que vemos que acontece en el mundo, but it's awesome to know what we do in the world and what happened in the world. se nos es revelado en las Escrituras. The scriptures are revealed to us. Dice Eclesiastés Ecclesiastic says que no hay nada nuevo en la tierra, there is nothing new under the sun. nada. None. La Biblia nos dice que algunas personas The Bible says that some people, quizás se ofenderán they get offended por causa del Evangelio. because of the gospel. Quiero que vayamos juntos al libro de Lucas,
Let's go to Luke. No, sorry, James. 12, Luke 12, 49 al 53. 49 to 53. Luke 12, Mm-hmm. 49, To 53. Lucas 12:53, yo ahí estoy. Primero que tu Biblia no tenga, ¿no? Mateo o Lucas. Lucas. Capítulo 12, versículo 49-53. Fuego vino a meter en la tierra y que quisieron, sí, ya está encendido, pero de un bautismo me es necesario ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Pensad que he venido a la tierra para dar paz. Os digo no, sino decimos decisión, porque de aquí en delante cinco en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Y el padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. yeah, isn't that something? ¿No hay algo? A veces Sometimes me pongo a platicar con mi esposa I talk to my wife y le digo, and I say, a veces me da temor me da temor ver cómo se cumplen la palabra del Señor. how the word of God fulfills. Porque la palabra del Señor es verdadera. The word of God is true. Y esas escrituras que acabamos de leer es lo que vemos siempre cuando una persona de la familia se quiere entregar a Cristo. And that's what we see when some family member wants to give his life to Christ. Empiezan las diferencias y sabemos que cuando no estamos en Cristo, viviendo en Cristo, estamos sirviendo a alguien más. Then we know that we don't serve Christ, we're serving somebody else. Y no nomás nosotros, toda nuestra familia. Cuando Not only cuando us. nadie conoce a Cristo. The whole family when we don't know the Lord. Y cuando uno toma la decisión And when you take that decision de seguir a Cristo, to follow Jesus, empiezan los problemas the problems begin en esa familia. in that family. Y esa es una de las cosas que se manifiestan. Podemos verlas, cómo se manifiesta la palabra del Señor. And we see how the word of God manifests. Lastimosamente es una realidad. Fortunately, sad because it's real. Yeah. Porque el enemigo se enoja y él busca la manera como quitarnos el gozo. The enemy gets upset and he tries to take the joy from you. Esta mañana aprendimos que tenemos que obedecer los mandamientos This morning we learned that we had to obey the commandments y los estatutos del Señor. and statutes of the Lord. Y en diferentes escrituras, In different scriptures, nosotros como cristianos somos llamados how we are called a compartir el Evangelio to share the gospel y a enseñarlo. and teach it. Y a siempre estar preparados para hacerlo. And always be ready to do it. Yeah. No podemos vivir nuestra vida cristiana solamente en momentos. We cannot live our Christian life just in moments. Tenemos que estar siempre preparados. We always have to be prepared.
Vayamos al libro de Mateo We'll go to Matthew 28, 28, 19, 20. 19 to 20. ¿Me guste ayudarme a leerlo? Mateo 28. 28, 19, 18 to 20. En y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñar a todas las naciones, bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No lo voy a dar chance de leer, porque quiero enseñar a leer. nosotros los cristianos, We the Christians, se supone que es lo que tenemos que hacer. that's what we're supposed to do. Y en esta escritura que acabamos de leer y en muchas más, somos llamados We are called a predicar el Evangelio to preach the gospel y enseñarlo. and teach it, Y a siempre estar preparados and always be prepared. al paso del tiempo. Through the time, Desde cuando yo he conocido a Cristo para acá, since I know the Lord, yo puedo decir I can say y puedo testificar and I can testify el gran poder de nuestro Padre. the great power of our Father. Yeah. Y yo he visto And I see las respuestas de parte de Él en mi vida. the answer from Him in my life. Yes. Yo he podido ver que Él me ha respondido mis oraciones y creo que todos los que estamos aquí. I have seen that He has answered my prayers, and I know you guys too. Y yo le he pedido al Señor entendimiento And I ask Him for understanding, y creo que Él está trabajando conmigo. and I know He's working on me. Él me ha hecho entender He has made me understand que lo que yo puedo hacer por los demás that whatever I can do with others y lo que nosotros podemos hacer por los demás and what we can do for others, es orar por ellos. pray for them. Mm-hmm. Para que cuando les hablemos del Evangelio, So when we speak to them about the gospel, Dios cambie sus corazones God will change their heart, y abra sus ojos, les ayude a que abran sus ojos and He will help them to open their eyes Mm-hmm. para que vean la verdad so they will see the truth del Evangelio. of the gospel. No sé si recuerden, I don't know if you remember. hace 2 o 3 días estábamos hablando de eso allá donde estábamos haciendo los elotes, We were talking about it when we were cooking the corn, que necesitamos orar por las personas that we need to pray for the people para que abran sus ojos, so they can open their eyes, Mm-hmm. porque hay alguien encargado de cegarlos. because there's somebody in charge of keeping us blind. Yeah. Eso lo vemos en 2 de Corintios 4:4. We can see in 2 Corinthians 4:4. Creo que mi hermano Gustavo ya lo tiene ahí a la mano. Gustavo has it got a hand, he's a good. ¿Cómo soy un rayo? ¿Cómo 2 Corinthians 4:4. se dice rayo?
lining. Yeah. Y la tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa es. In whom the God of 4:4. this world. Segunda de Corintios 4:4. I got it. I can read. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine in unto them. En los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no se resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Imaginemos nomás Just think about this. lo que se están perdiendo las personas que no conocen el Evangelio. What they loosen because they don't know the gospel. Porque están ciegos, dice la They are palabra. blinded. Is what the Bible says. Porque el diablo, nuestro enemigo, se encargó de cegarnos, dice. Because the devil or enemy in charge of blinding them. Y pensemos que un día nosotros nos encontrábamos así. Just think that we were that way also. Yep. Pero es maravilloso pensar y ver cómo Dios usa a las personas como instrumento de Él para abrirle los ojos a las demás personas. Where we see that how God used the people like instruments so they can see. Yeah. Es lo que tenemos que hacer por esas personas que rechazan el Evangelio, orar por ellos. Is what we need to do for those people that reject the gospel and pray for them. Para que cuando nosotros les empecemos a hablar de la palabra o del Evangelio, When we speak to them about the gospel or the word, Dios suavice sus corazones that God will soften their hearts y que les ayude a abrir sus ojos. and He will help them to open their eyes. Para que les resplandezca, dice la escritura que acabamos de leer, para que les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de Cristo. So they can see the gospel of Christ. Es lo que tenemos que hacer, Is what we need to do. orar por ellos. Pray for them. Orar para que Dios Pray so God los convenza en su corazón that He will put them in their heart de que Él tiene mucho amor para darnos. that God has a lot of love to give us. Y que Dios les ayude a que abran sus ojos, And God will open their help them to así open their como nos eyes ayudó a nosotros. just the way He helped us. Yeah. Y que se den cuenta And they will recognize que ellos tienen una gran necesidad that they have a great necessity de salvación for salvation a través de Jesucristo, nuestro Señor. through Christ Jesus our Lord. Porque creo que ellos no tienen quizá el conocimiento de Maybe they don't have the knowledge qué manera nos ama el Padre. how our Father loves us. Porque hay un versículo que creo que no sabemos de memoria. It's a verse that we know by memory. El hermano Juan se lo sabe, estoy seguro. I know, Sister Diana knows, I know for sure. Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio su único génito su Hijo, para que todo el que en él crea tenga vida eterna. sea salvo y tenga vida eterna. Imaginemos, creo que las personas que no conocen el Evangelio Just think those that doesn't know no the tienen ni gospel, la mínima idea they don't have the idea cuánto amor nos tiene el Padre. how
much love he has our Father. Yeah. No saben que Él dio a su Hijo para beneficio de nosotros, They don't know that God gave his Son for our benefit, de todos. for the benefit for everyone. Él no hace excepción de personas. He Él nos don't ama a make todos. exceptions. He Yes. loves everyone Él nos ama a todos por igual. the same way. Yes. Su amor es un amor incondicional. His love is unconditional love. No importa lo que seamos en este momento, lo que hayamos hecho No en matter nuestro what we pasado, are and we what have done, Él nos ama a He todos loves por us. igual. the same. Y es lo que necesitan esas personas, saber, And it's what those people need to know. y necesitan la ayuda del Señor para que les hablen de su corazón. And they need help from the Lord so Y que that se God ayude can a abrir soften sus their ojos. heart and to help them to open their eyes. Dice la palabra para que les pueda resplandecer el Evangelio. So that the gospel shine. Y nosotros como cristianos And we as a Christians, tenemos mucho trabajo a lot of work para el Señor. for the Lord. Debemos siempre estar dispuestos. We have to be, Y no, Ready. y no solo eso, and not only that, tenemos que ser también un poco arriesgados we para have, compartir el Evangelio we have to be ready to share the gospel y proclamar siempre el mensaje de salvación and always speak the plan for salvation a través de Jesucristo. through Christ Jesus. Tenemos que hacérselo saber a amigos, We have to let our gospel known to our friends, conocidos, people that we know, familiares. family members. Y en este país hay personas que convivimos más con ellas que con la familia. And there's people that we have a lot of friendship Compañeros de trabajo. from work. Tenemos que hacérselo saber. We have to let them know. Quiero que vayamos a Romanos. Let's go to Romans. A lo mejor se preguntan cuál es el plan. ¿Cuál es el plan de salvación? What is the Quizás lo sabe el hermano Juan. plan for salvation? Romanos, ¿qué? 10, ¿Ustedes saben cuál es el plan de salvación, don Juan? 10, 9, 10, 9, 9, 10, 9. 10, 9. 10. 10, 9, 10. What book? 10, 9, 10, all the way to 13. Del 9 al 13. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Por tanto, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. There's something that kind of goes with that. Hay algo que coincide con eso. It is Ezekiel 3, Ezequiel 3, 17 to 17. 21. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas del pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Just 17. 17, 18, 19, 20.
19 al 20. Y di, así dice Jehová el Señor. Are you on 3? Ezekiel 3? Oh, 13. El 3. I can't understand. I don't know what he's saying, but I think it's not right. 3, 17. 3:17. I think that was right. Yo no voy a hablar español. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere, el limpio de cierto morirá, y tú no lo amonestarás, y le hablares, porque yo el limpio Para que limpio, sea, ¿qué? apercibido. De su mal camino, a fin de que viva. Y el limpio morirá por su boca. Por su pecado. Oh, léalo. Léalo en inglés, si se le hace más fácil, Maybe nomás. I think you should just Por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Only. El 19. I think I read a little bit more. Y si tú amonestares al limpio y él no se convirtiere a su De su de impiedad. su piedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. There's 19. Y cuando al justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre mandaré de tu mano. So if we don't warn them, Si no les decimos, it's on us. It's our. eso va a estar, su carga va a ser de nosotros. Debemos de memorizar las escrituras, que son muy importantes We need to memorize the important scriptures. para usarlas cuando se necesiten. Sí, Todo el sí. tiempo se necesitan, pero hay unas especiales acorde del momento que estamos viviendo. All the scriptures are important, but there's some more important in some situations. Yes. Debemos de trabajar más. We need to work more. Lo que trabajamos no es necesario. Debemos de trabajar más en las cosas del Señor. What we work is not enough, so we need to work more in the Lord. Y debemos de estar siempre preparados And we have to be prepared always, all time, para hablarles to speak de nuestra fe también about our faith y de lo que el Señor ha hecho en nuestras and vidas what God has done in our life, como testimonios. like a testimony. Romanos 10:17 Romans 10:17 nos dice, says, ¿quieres leerlo? Gustavo ya lo tiene. Gustavo has Así it. que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que hablarle todas esas cosas a las personas que no conocen a Cristo aún. We have to speak to the people. Es nuestro deber It's our duty como cristianos. as Christians. Además de orar por ellos y de compartir nuestra fe To pray for them and share our faith y los grandes testimonios que el Señor ha hecho en nuestras vidas, and the great testimonies that God has done in our life. tenemos que ser un ejemplo para ellos. We have to be an example to them. Tenemos que vivir una vida de un buen cristiano ante sus ojos. De los We have to incrédulos, live a Christian life before them, before their eyes. para que de esa manera So that way,
ellos puedan ver they can see el cambio the change que el Señor ha hecho en nuestras vidas. that God has done in our life. Porque su incredulidad es mucha. Están cegados Because por las they're cosas del blinded. Señor. They're blinded in the Lord. Quiero que vayamos a Pedro, primera de Pedro Who's Peter? 3, 3, 1 1, y 2. and 2. Asimismo, vosotras, esposas, estamos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al observar ellos vuestra casta conducta que en temor. Ese capítulo, todo el capítulo dice la pura verdad, cómo debemos de reflejar nosotros. The whole chapter says how we reflect, how we supposed to reflect. Cómo debemos, los que tenemos esposa y también los jóvenes, It says the ones we have a wife and also the single ones. tenemos que reflectar We have to reflect que el Señor vive en nuestro corazón. that the Lord lives in our heart. Esta mañana les This morning. pregunté a una pareja I asked a question to a couple que si ellos qué opinaban del matrimonio, porque escuché que dijeron que tenían 47 años de Ay. casados. because I heard that they have 43 years been married, and I asked them what they think about the marriage. Ellos dijeron que era una bendición de Dios, It says it's a blessing from the Lord. pero agregó la señora The lady add, que hoy en día ya no duran los matrimonios. this is today they don't last. Marriage doesn't last. Y cuando estaba preparando yo este tema When I was thinking about this y leí esta message, escritura que acabamos de leer, and I read this scripture we just read, vino una conclusión a mi mente sobre ese tema. something came to my mind about that. Que en estos tiempos que estamos viviendo, In the times that we live in, los matrimonios jóvenes no duran, the young marriages don't last porque tanto como el hombre because men y como la mujer and women, no están dispuestos they're not willing a obedecer to obey al Señor. to the Lord. Esa es porque mucha gente escuchamos que se preguntan ¿por qué no duran los matrimonios hoy día? ¿Por qué no duran? And a lot of people questions why the marriages doesn't last. Porque si supiéramos, Because if we know, si las personas supieran, and the people will know, por ejemplo esta escritura this scripture que dice cómo debe de ser el hombre y cómo debe de ser la mujer, that says how the man supposed to be, how the woman supposed to be, y pusiéramos en obra todos los mandamientos y estatutos de nuestro Padre, and we put in action the commandments of the Lord, creo que resolveríamos muchos problemas. we will take care of a lot of the problems. Esa conclusión llegó a mi mente cuando estaba It's a preparando este conclusion tema, that came when I was preparing this message. porque da gusto ver a una pareja que tarde tantos años juntos como Dios lo manda. It's bring you joy when you see a couple that have been married for a long time. Y da tristeza escuchar cómo una pareja de jóvenes tardaron 2 años y se separaron. It is sad to see a young couple only last a couple years. Es una tristeza. It's sad.
Y todos esos problemas los vemos a diario en nuestro mundo, en nuestra tierra. And we see all those problems every day in our life Porque la gente no entiende because people don't understand que necesitan a Cristo en su that vida. they need the Christ. Y cuando conocieran a Cristo, And when you know the Lord, iban a ver las cosas de otra manera. they will see things differently. Y quizá los problemas de pareja Maybe the problems for a couple, no se acaban, they never end, pero todo tiene una solución but they have solution cuando conoces a Cristo. when you know Jesus. Uno de los dos tiene que ceder One of the two has to be a darle la oportunidad de platicar al otro y arreglar el problema. to give in to talk about the problem. No debemos permitir que nuestro orgullo se adueñe de nosotros We don't have to allow the pride will take over us y eche a perder nuestro matrimonio. and ruin our marriage. Cuando conocemos a Cristo vemos las cosas de otra manera. When we know Christ, we see things differently. Y por último, Very last, debemos de dejarle la salvación de nuestros seres queridos al Señor. we have to put the salvation for our loved ones in Christ, in the Lord's hands. Tenemos que reconocer que es el poder de Él y la gracia We have to recognize that His grace and power la que salva a las personas, a nosotros. what saves the people. Nosotros podemos ayudar, somos un instrumento del Señor, We can help because we are instruments for the Lord. pero tenemos que tener claro que nosotros no podemos hacer nada en lo que es la salvación por los demás. But we have to recognize that we cannot do anything for their salvation. Nosotros podemos ayudarles, podemos enseñarles el camino, We can help them and let them know the way. quiero que vayamos a, tocante a ese tema, quiero que vayamos a 1 de Corintios, Let's go 1 Corinthians. estamos ahí, ¿no? O están en Pedro. ¿Ah? And we have 1 Peter de Corintios 3, del 4 al 8, vamos a leer. 3, 1 Ya por último, to 4. ¿Tienes la red? 3 del versículo 4 al 8. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pues, ¿qué pues? ¿Y andáis como hombres? Yeah, you're the right one. 3, 4. 3, 1 to 4. 3, 4, 8. 4, 8. Oh, yo estaba leyendo el 3. First, Ya, which one? puede empezar del 4 al 8. 1 Corinthians what? 3, capítulo 3, ¿verdad? Ajá, 1 de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 8. Ahí 4 to estaba 8. yo. 4 to 8. Porque aún sois carnales, dice, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Es esa, no? Yeah. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Sino ministros por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le ha conocido al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tenemos que reconocer eso, We have to know que es el poder y la gracia del Señor that is the power and the grace of God. la que salva a las personas. It saves the people. Yes. No,
no nuestros esfuerzos por ellos. nor our efforts for them. Tenemos que reconocer eso. Nosotros podemos ayudarles, We can help them. como dice Pablo y Apolos, uno es el que siembra y otro es el que riega, pero Like somos Paul carnales. says, one plants, one water, but God increases. Lo que podemos hacer por ellos What we can do for them, es orar, pray, testificarles las cosas que ha hecho el Señor en nuestra vida tell them what the Lord had done for us, y vivir como ejemplo para ellos and to live in a simple for them. una vida cristiana completamente, A Christian life en toda la extensión de la palabra. in the whole Word of God. The whole extension. Debemos sernos honestos a nosotros mismos y honestos para con el Señor. We have to be honest with ourselves and honest with the Lord. Más que nada para el Señor, More than anything to the Lord. porque quizás nosotros mismos a veces Because sometimes ourselves, el diablo use cualquier cosa para ponerla en nuestra mente the devil used to put things in our mind y nos justifiquemos a nosotros mismos. and justify ourselves. Tenemos que ser honestos, We have to Con be el Señor. honest with the Lord. porque la Biblia dice que Él es el único al que no podemos engañarle. Because the Bible says He's the only one that we cannot lie. Tenemos que hacerlo. We have to do it. Y por último dice que cuando There- hagamos eso con las personas que quizás rechacen el Evangelio, And the very last one, it says, when those people reject the Lord, nosotros le vamos a plantar la semilla, we're gonna plant the seed, vamos a regarla, we're gonna water it, pero el Señor but God es el que le va a dar el crecimiento. is gonna give it Increase. increase. No podemos vivir cargando una carga que por mí no se va a salvar o que por mí es. Nosotros lo que tenemos que hacer, plantar, regar, We don't have to be thinking, oh, that he's gonna be saved because of me. plantar, regar, What we Y need el to do Señor is to lo va a plant hacer and water, and God will give increase. si es del Señor. And it's the Lord. Es todo lo que traigo para compartirles esta tarde. Everything that I have to share this evening, Vamos a orar we're gonna pray. y pedir por las personas que Ask for the people aún no conocen a Cristo. that doesn't know Christ. Es lo que podemos hacer por ellos. This is what we can do for them. Yes. Porque para que cuando Dios nos ponga palabra en nuestra mente y en nuestra boca de hablarles del Evangelio, So when God put in our mind and our mouth about the gospel, ya sean nuestros familiares más cercanos, can be our closer family members, nuestros amigos, our friends, nuestros conocidos, or people that we know, Dios les hablan de su corazón para que pueda entrar la palabra de Dios open en ellos. their hearts so the word Yes. can enter in. Es lo que tenemos que hacer. This is what we need to do. Porque si usamos otros métodos, We different methods, no son de Dios. they're not of God. Tenemos que reconocer eso. We have to recognize that. Pongámosle todas nuestras peticiones al Señor Let's give our petitions to God, y el Señor nos va a ayudar. and the Lord's gonna help us. Si ponemos toda nuestra fe en Él If we put all our trust in Him, Yes. y creemos que lo va a hacer, and if we believe that He's gonna do it. porque por fe fueron hechas muchas cosas. By faith, a lot of things were made. Y por fe seguimos viendo muchas cosas en nuestra And vida by- de parte del Señor. Through faith, we can see a lot of things in our lives, Vemos su misericordia día con día. and we see His mercy day by day. Cuando despertamos, When we wake up,
y vemos otro día and we see another day, y le decimos, Señor, gracias por darme we la say, thank you oportunidad de for giving conocer un me día the más de opportunity vida. to see one more day. Yeah. Digan si el Señor no es misericordioso Just con think. nosotros, aún siendo pecadores. Just say, don't say that the Lord is not merciful, even when we were sinners. Aún siendo pecadores, nos tiene misericordia para con nosotros. Even when we are sinners, God has mercy for us. Mhm. Démosle las gracias y pidámosle, porque Thanking and nosotros necesitamos ask Him because we de su need ayuda. from His help. Pidámosle cada quien en su lugar y después vamos a hacer un círculo como lo hacemos siempre. You can pray in your spot and then we get it together.